Sí, dale. Hola a todas y a todos. Agradecemos en primer lugar como Foro por la Asamblea Constituyente la posibilidad de exponer nuestra proposición. Voy a ser breve y directo. Primero, a enunciar una proposición. Segundo, voy a dar solo dos argumentos generales. Y tercero, voy a especificar cómo podría operar lo que queremos proponer. ¿Sí? La idea es que proponemos que la Convención Constitucional pida, ¿no?, al Parlamento la posibilidad de un plebiscito intermedio, ¿no?, que amplíe la regla de los 2/3 con la que estamos de acuerdo y hemos estado de acuerdo incluso desde hace varios años, ¿no? Un plebiscito al final de los 9 meses de sesión regular de la convención, previo, por eso intermedio, al plebiscito ratificatorio final, ¿no? Esa es la proposición, un plebiscito intermedio. El asunto es que pensamos que la regla de los 2/3 efectivamente contribuye a obtener un texto constitucional que tenga un respaldo muy amplio, ¿no?, que esté basado en negociaciones y consensos que integren a una parte muy importante de la ciudadanía. Esa es la primera cuestión. Sin embargo, hemos planteado la posibilidad, ¿no?, de aplicar la regla de los 2/3, siempre, desde hace, como digo, 5 años o más, condicionada a que haya un contrapeso democrático de esa regla de los 2/3, ¿no? El problema concreto que se produce es que los 2/3 permiten, de manera inversa, que 1/3 de la Asamblea bloquee acuerdos que pueden ser significativos o importantes para grandes sectores de la ciudadanía. Entonces, por un lado, los 2/3 contribuyen a el respaldo, el consenso. Por otro lado, el problema, ¿no?, es que el tercio restante puede significar una constante tentación de los diversos sectores políticos al bloqueo de las iniciativas, ¿no es cierto?, que toquen sus intereses, ¿no? Peor aún, considerando la variedad de representación política que hay en la convención actualmente y, digámoslo, la fluidez de la representación política, es posible, un escenario no deseable, pero perfectamente posible, es que se establezca una verdadera guerrilla de bloqueos, ¿no?, en que si la derecha bloquea una iniciativa, ¿no es cierto?, la izquierda va a bloquear la iniciativa contraria, lo que significaría empobrecer, ¿no?, el texto constitucional. Si sobre esto no nos ponemos de acuerdo y sobre lo otro tampoco, entonces, ¿no es cierto?, tiramos todo hacia adelante. La tesis del profesor Atria de que los 2/3 permiten, ¿no es cierto?, trasladar problemas importantes al escenario post-constitucional podría tener un límite, porque podría ocurrir que la Constitución simplemente no sea capaz, la Convención no sea capaz de establecer ninguna materia realmente relevante, ¿no? Porque, como digo, la fluidez política, ¿no?, hace que sea perfectamente posible, no sea muy difícil alcanzar el tercio, ¿no? Entonces, por eso el plebiscito intermedio contribuiría a destrabar, a ampliar y mantener la regla de los 2/3, pero a destrabar, ¿no?, la guerrilla de bloqueos posibles. Esa es la idea, ¿no? Ahora, consideramos un plebiscito intermedio, ¿no?, a nivel de artículos. Los artículos de la Constitución que cuenten con más del 50% y menos de los 2/3 deberían ser sometidos a una consulta ciudadana con alternativas, ¿no? Una consulta ciudadana con voto obligatorio,
¿no? Una consulta vinculante, ¿no? Entonces, si el plebiscito se hace al final de los 9 meses, los 2 o 3 meses que la asamblea puede, que la convención puede extender su labor, se pueden ocupar en compatibilizar, ¿no es cierto?, lo que haya resultado de la voluntad ciudadana mayoritaria. Ahora, yo estoy de acuerdo, bueno, preguntémosle también a Sergio, en que la convención constitucional no puede llamar a plebiscito, ¿no? Eso no está dentro de sus atribuciones. De tal manera que lo que proponemos es un gran acuerdo de la convención para pedirle al Parlamento una reforma constitucional complementaria que amplíe con esta posibilidad, ¿no es cierto?, la reforma constitucional de diciembre del 2019 y que, en buenas cuentas, haga viable el acuerdo, ¿no es cierto?, de noviembre del 2019, que, como digo, corre estos riesgos, ¿no es cierto?, debido a la diversidad de intereses que afortunadamente están representados, y a la fluidez de las alianzas posibles que permitirían vislumbrar, ¿no es cierto?, este escenario de bloqueos mutuos. No sé si Sergio quiere completar. Sí. Habiendo solucionado mi problema de cámara y de audio, les pido disculpas por este inconveniente técnico, y si me permite, Jorge, quiero agregar algo muy breve a lo ya expuesto por Carlos. ¿Puedo ahora? ¿Se escucha lo que estoy hablando o no? Perfectamente, Sergio. Adelante. Ya, correcto. Bueno, gracias por la invitación y seré extremadamente breve. Quiero recalcar que nuestra propuesta apunta a ser operativo en un sentido plenamente democrático el quórum de los 2/3 establecido en la reforma constitucional que habilitó el proceso constituyente a fines de 2019. No se trata de suprimir el quórum de los 2/3, sino de plantearlo en una perspectiva de participación ciudadana que va a permitir no solamente superar esta situación indeseable a la cual se refería Carlos de bloqueos mutuos, como puede producirse fácilmente, dada la correlación de fuerzas existente en la Convención Constitucional, sino que además serviría para asegurar para darle una gran legitimidad democrática a la nueva Constitución, porque la ciudadanía se sentiría partícipe. Y además, hay que agregar que también el plebiscito intermedio serviría para evitar situaciones indeseables, prácticamente inimaginables, como por ejemplo la constitución, la posibilidad de una constitución que salga de la Convención Constitucional sin definiciones sobre temas tan esenciales como el funcionamiento de los poderes básicos del Estado. Voy a poner 2 ejemplos. Imagínense ustedes que ningún sector de la Convención Constitucional obtiene la mayoría de 2/3 para definir la composición del futuro Parlamento. ¿Este tiene que ser unicameral o bicameral? Esto no pueden ser temas de una, no puede ser este tema, no puede ser materia de una futura ley de quórum simple, puesto que si los constituyentes no se ponen de acuerdo en base a 2/3, no habrá órgano competente, no habrá parlamento para definir este asunto, lo que sería un callejón sin salida. Y también, siempre respecto del futuro parlamento, respecto de la regulación de los quórums legislativos, porque si estos quórums se derivan a una ley de quórum simple, a una futura ley de quórum simple, bastaría con cambiar la ley que regula los quórum con un quórum simple para cambiar cualquier norma constitucional en base a una mayoría simple. Y reitero el plebiscito intermedio, dándole la última palabra a la ciudadanía, la palabra decisiva, serviría para solucionar este tipo de impasse, ¿ya? Tal como dijo Carlos, y reforzando, el plebiscito intermedio tiene que realizarse dentro de los plazos que tiene la Convención Constitucional, bien avanzado el proceso, podría ser más o menos 3/4 de tiempo,
y si quedaran, porque hay que ponerse en todos los casos algunos temas pendientes, se pueden agregar estos pocos temas al plebiscito de salida como temas anexos. Tendría que ser mediante voto obligatorio y, tal como sostenía mi compañero, tiene que ser sobre artículos con alternativas precisas, previamente redactadas por los autores de dicha alternativa. Tiene que ser evidentemente vinculante, lo que significa que la Convención Constitucional tendrá que adoptar los resultados de esta consulta como normas precisas de la nueva Constitución. Y por último, lo que él se refería respecto de la posibilidad, si es que no hubiese acuerdo en el seno de la Convención Constitucional, esto podría llevarse al Congreso Nacional, donde, sabemos, se requeriría también de un quórum de 2/3, pero existe la posibilidad, según lo que entiendo, que si esto se realiza a través de una norma transitoria, se necesitaría un quórum levemente más bajo de 3/5, esto es de 60%. Eso es básicamente nuestra propuesta. En silencio, Jorge. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias, don Carlos. Un gusto tenerlos por acá. Abro la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, a don Sergio, a don Carlos, comunicarles, ¿no?, que de verdad este es un momento en que se está discutiendo el tema. Ayer tuvimos una primera votación que fue rechazada, ¿no? Una primera posibilidad que fue rechazada de tener plebiscitos dirimentes. Yo no sé si don Carlos o don Sergio tuvieron la oportunidad de leer las razones que se esgrimieron y cuál es su comentario, ¿no?, al respecto. Sí, leí la razón que dio el profesor Atria, particular, en el sentido de que si se introducía el mecanismo del plebiscito intermedio y si este no se llegara a realizar, si estos plebiscitos intermedios no se llegaran a realizar, existiría en la ciudadanía una sensación de cocina, eso es el término que él utiliza, ¿ya? Una especie de frustración ciudadana porque se le promete un plebiscito intermedio en el cual va a tener la voz preponderante y al final este no se realiza. Me parece un tanto ambicado el argumento, ¿ya? ¿Qué crees que te diga? Porque si el plebiscito intermedio se promete, no es por una jugarreta, es porque este se hace necesario. Y creo que la ciudadanía tiene la madurez cívica suficiente como para entender cuándo estos plebiscitos son necesarios, es decir, cuando no hay acuerdo de 2/3 en el seno de la Convención Constitucional. Ese es mi comentario. Yo creo que no hay que enredar las cosas. Lo sencillo en estos casos es lo más directo, es lo más eficiente. Muchas gracias. Bárbara. Sí, yo le quiero preguntar al profe Santiago cuáles serían los argumentos internacionales o experimentales, porque como desconozco si hay al respecto alguna información, hasta donde yo sé no, que pueda validar esta idea y que la pueda hacer viable y que finalmente apunten hacia algo positivo. Mira, por lo que yo sé, hay varios casos, pero Túnez y Sudáfrica, en los cuales en los respectivos procesos constituyentes se introdujo la norma del plebiscito intermedio, y a tal punto fue eficiente la introducción del mecanismo, que esto obligó, de alguna manera, empujó a ciertas fuerzas refractarias a llegar a acuerdos de manera tal de que los plebiscitos no tuvieron necesidad de realizarse, porque ante la sola, entre comillas, tal vez, lo pongo entre comillas, amenaza de la realización de estos plebiscitos intermedios, algunas fuerzas políticas entendieron, dieron su brazo a torcer, se pusieron más dialogantes y se logró esos acuerdos.
Perdón, y con respecto a lo mismo, yo conocía que efectivamente se habían puesto, pero no se habían usado, pero en la práctica ¿usted cree que acá puede pasar lo mismo? ¿Eso impulse, cierto, a los constituyentes a llegar a acuerdos y a derribar el bloqueo del que usted habla, a pesar de que hoy día nadie tiene la capacidad numérica de hacer ese bloqueo? Entonces, poniéndome en la práctica, ¿cree que nos podría incentivar a lograr los acuerdos? Es difícil adivinarlo, saberlo. Tal vez sí, pero si así no fuese, la figura del plebiscito intermedio nos remite al pleno ejercicio de la soberanía por su único y auténtico titular, la ciudadanía. ¿Ya? ¿Qué más democrático? Un proceso constituyente en el cual ciertos nudos son resueltos por la propia ciudadanía. Esto le daría una legitimidad tremenda a la Constitución. Y yo creo que ese es un argumento de fondo, más allá de la técnica constitucional o del mecanismo que puede ser afinado, evidentemente, y me parece que eso es lo fundamental. Muchas gracias. De nada. Jorge, micrófono. Y Carlos quería hablar, parece. Levantó la mano. ¿No? Bien. Jorge, tu micrófono. Perfecto. De nuevo. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias, don Sergio Grestoso. Un placer tenerlos acá, en particular es un honor. Y darles las gracias por haber participado en esta audiencia extendida de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial de la Convención Constitucional de los Pueblos de Chile. Es un gusto estar en este momento, en esta instancia histórica y espero que sus palabras y nuestro diálogo hayan tenido buen puerto. Felices, y quiero rendirle un aplauso, ¿no? O sea, por su participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.